Continuamos. Nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del diputado Guálmaro Gutiérrez para destacar el tema proyecto de reforma de la Ley de Concertación Tributaria. Este proyecto ya está elaborado y entrará a discusión a la Asamblea, a discusión para su aprobación en la Asamblea Nacional. ¿Ya está en la Comisión Económica y cuál será el camino que va a seguir? No, el derrotero es el siguiente. El presidente de la República ha tomado la decisión de presentar una reforma a la Ley de Concertación Tributaria que tiene como objetivo fundamental proteger el empleo, el crecimiento económico, el bienestar de las familias nicaragüenses y fortalecer la seguridad social en nuestro país. Esos son prácticamente los 4 objetivos fundamentales que persigue esta reforma. La iniciativa fue presentada este fin de semana a la Asamblea Nacional, va a ser presentada en el plenario de la Asamblea Nacional el día de hoy a las 10 de la mañana por nuestro estimado hermano, el compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Inmediatamente después de eso pasa a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y es ahí donde nos vamos a dar la tarea de abrir un amplio proceso de consulta donde van a ser convocados todos los sectores económicos y sociales que estén interesados en proponer y aportar a esta reforma fiscal. Nosotros pretendemos ya tener un dictamen sobre este tema para el jueves de esta semana y muy probablemente antes de que finalice esta semana estaremos discutiendo y aprobando. Bueno, en estos asuntos financieros siempre es un poquito como complicado y uno a veces escucha a los televidentes o a nuestros oyentes que es un grupo de personas que nada más maneja este tipo de cosas, pero ¿qué se le podría explicar en palabras sencillas a la población? El beneficio, qué es lo que va a cambiar, a qué debe prepararse. Mira, yo creo que eso es bien importante porque de la misma manera que desde el año 2007 nosotros como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos venido transmitiendo información para hacer accesible al pueblo de Nicaragua la información sobre temas de carácter presupuestario. También somos del criterio de que este tipo de temas que tienen que ver con la fiscalidad y la tributación del país tienen que ser del manejo, del dominio de los trabajadores, de los obreros, de las amas de casa, de los estudiantes, de las fuerzas vivas, de las MIPYMES, micros, pequeñas, medianas empresas, porque al final del cuento, hermanos, de lo que estamos hablando es de tu dinero, sí, de mi dinero y del dinero que todos los que nos están viendo a través de este medio de comunicación, consumidores y usuarios, sí, aportan a la fiscalidad de este país para mantener a este país funcionando. Por lo tanto, creo que tienen no solo la responsabilidad, sino el derecho de saber exactamente hacia dónde va enfocada esta reforma. Y es por eso que reitero, esta reforma va enfocada a la protección del empleo, a garantizar un crecimiento económico sostenido como el que habíamos venido desarrollando desde el año 2007 hasta principios del año 2018, cuando de manera temporal y por la intentona frustrada golpista, nosotros desgraciadamente vimos caer fuertemente nuestro Producto Interno Bruto y tenemos que recuperarlo. Más adelante vamos a explicar los motivos o el por qué. Vamos a garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses y un tema sumamente importante, que es el tema de la seguridad social. Por eso te decía yo, ¿qué cambios va a haber el ciudadano? Mira, en principio nosotros tenemos que enfocarnos en esto. ¿Para qué han servido los tributos a partir del año 2007 y a esta fecha que los nicaragüenses hemos aportado en nuestro país? Es innegable que tenemos que hacer un parteaguas y podemos hablar de la Nicaragua antes del año 2007 y después del año 2007. Son evidentes los avances enormes que se han dado en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de seguridad ciudadana, en materia de apoyo al sector agropecuario, especialmente el gasto social que nosotros lo recibimos con 14.000 millones de córdobas del presupuesto, hoy lo tenemos casi en 50.000 millones de córdobas.
un presupuesto de educación en el año 2007, cuando lo recibimos de 3.000 millones de Córdoba, y hoy lo tenemos en más de 14.000 millones de Córdoba, y una cifra igual de los presupuestos de salud, un presupuesto de infraestructura de más o menos 1.300 millones de Córdobas en el año 2007, y hoy lo tenemos a más de 6.300 millones de Córdoba. Transferencias a las municipalidades que no pasaban de 900 millones de Córdobas en el año 2007, y hoy las tenemos a más de 6.000 millones de Córdobas, a todas las alcaldías a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. ¿Qué ha significado eso en la concreta? Que hemos venido reduciendo la pobreza en más de 20 puntos porcentuales. Cuando nosotros tomamos el gobierno en este país, en el año 2007, nosotros teníamos aproximadamente un 48% de pobreza, y lo hemos reducido al 24% y menos por ciento, y pobreza extrema del 17 al 6.8. Y esas no son cifras nuestras, son cifras del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, del BCE, de la CEPAL y de todos los organismos que han venido viendo la sanidad y la fortaleza y la transparencia con la que se han venido manejando nuestros impuestos a partir del año 2007 y hasta la fecha. Y creo que es una de las principales diferencias con los modelos neoliberales. Vos tal vez te acordás para qué servían los impuestos en los gobiernos de doña Violeta, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaño. Megasalarios, francachelas y todas las barbaridades que se conocieron y que son de muy triste recordación, como decimos aquí en Nicaragua. Y a partir del año 2007 en adelante, el impulso que se le ha dado ha sido el mejor momento de los 150 años de historia republicana en materia económica de nuestro país. Entonces, para eso nos han servido los tributos. ¿Qué pasó con el tema de la intentona golpista fallida? Nosotros venimos de un promedio de 5.3% promedio de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, el segundo de la región centroamericana después de Panamá, que tiene su canal, nosotros no lo tenemos, ¿ya? Y es el tercero en crecimiento a nivel regional, prácticamente la envidia del crecimiento en América Latina, ¿ya? Y se nos viene cayendo en 9 puntos porcentuales hasta menos 4% el crecimiento negativo en este país. Entonces, ¿qué se hace indispensable? Porque aquí vamos a dejar clarito algo. Los sectores económicamente vulnerables que han visto en este nuevo modelo una reivindicación enorme de sus derechos y un estado de bienestar nunca visto en este país, no pueden estar pagando los platos rotos de estos señores que intentaron a través de un golpe de Estado fallido y después de un sainete que ellos denominaron mesa de diálogo, ya quisieron obtener lo que no pudieron obtener desde el año 2007 hasta ahora en las urnas, en las elecciones y por los votos. Entonces, ¿qué es lo que generaron? Un proceso de desestabilización en este país que dejó, primero partiendo de algo, perdidas más de 200 vidas de valiosos hermanos nicaragüenses. Y por otro lado, pérdidas materiales cuantiosas en este país, destrucción a la infraestructura productiva de este país, destrucción de carreteras, destrucción de alcaldías, destrucción de algunos centros de salud, la falta de acceso a los hospitales y acceso a la salud gratuita y de calidad, de acceso a la educación gratuita y de calidad que nosotros habíamos garantizado en todos estos años a partir del año 2007 y en adelante, y se nos caen fuertemente las recaudaciones. Tuvimos que hacer un ajuste. Del primer trimestre del año pasado. Claro, después del primer trimestre del año pasado se nos empiezan a caer fuertemente las recaudaciones y por eso tuvimos que hacer un recorte al presupuesto general de la República, que yo me acuerdo que vos me trajiste a este programa para explicar este recorte y los motivos del mismo. Sin embargo, nosotros no podemos renunciar a seguir garantizando el empleo, el crecimiento económico, pero no como un fin en sí mismo. El crecimiento económico tiene que servir para garantizar un mejor nivel de vida a la mayoría económicamente vulnerables de nuestro país. Un tema muy claro y que ayer con toda honestidad me dejó
sorprendido cuando Roberto empezó a explicar los temas relativos al INSS. Es increíble el salto de calidad en cuanto a atención a nuestros hermanos de la tercera edad tiene el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Hombre, hablar de que miles de mujeres han visto salvarse su vida por prevenir el cáncer cervicuterino, eso no tiene precio. O los miles de hemodiálisis que se hacen en este país a través del INSS. Eso es increíble, mano. Entonces, para garantizar, recuperar la senda del crecimiento y continuar aportando recursos para el bienestar de los y las nicaragüenses, necesitamos incorporarnos a discutir esta reforma fiscal. ¿Los cambios cuáles son? Vamos a los cambios en concreto. En principio, nosotros hemos identificado en el impuesto sobre la renta un nicho muy importante de recaudación. Nosotros, una de las primeras medidas que estamos proponiendo aquí es en relación al pago mínimo definitivo. ¿Qué significa eso? Para hablarlo en palabras bien sencillas. Todo el mundo sabe de que aquí nosotros tributamos al final del año el 30% en concepto de IR. Sin embargo, no se espera hasta fin de año para entregar este 30%, sino que vos vas haciendo aportes mensuales. Hasta la fecha, ese aporte mensual es del 1%. A eso se le llama pago mínimo, del 1%. Entonces, hemos identificado aproximadamente entre 400 y 450 empresas denominadas grandes contribuyentes que han venido creciendo fuertemente en estos últimos 12 años, donde ha habido un crecimiento sostenido del 5.3%, una inflación controlada y han venido existiendo condiciones para que ellos se fortalezcan económicamente y es hora de que puedan aportar un poco más a la fiscalidad. Y es por eso que la propuesta es hacer pasar el pago mínimo definitivo del 1 al 3%. Mensual. Ajá. Mensual. En el caso de los principales contribuyentes, que son... Eso es para grandes contribuyentes. Para grandes contribuyentes. Estamos hablando que de un universo de aproximadamente 135,000 empresas inscritas en la Dirección General de Ingresos, 400 o 450 aproximadamente son grandes contribuyentes. 450, sí. A más, 450, que van a subir del 1 al 3%. Luego de eso están los principales contribuyentes. Eso sería, disculpame, anual sería, vos decís 30. Pero... Sí, pero es que después te voy a explicar cómo se hace la suma y resta, porque la misma ley te lo establece. Entonces, en el caso de los contribuyentes principales, dice la ley, van a subir del 1 al 2. ¿Cuántos son esos? De los 135 son como 20 o 22,000 empresas. Y el resto de empresas, que son las micros, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan aproximadamente el 74% del Producto Interno Bruto y el 80% del empleo formal, no se les sube en nada. Quedan igual. Quedan en el 1%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A las grandes empresas, que son las que me generan el PIB y que me dan la mayor cantidad de empleos en este país, no se les está afectando. Sin embargo, a las principales y a los grandes contribuyentes se les está subiendo del 1 al 2 y, en su caso, en los grandes contribuyentes del 1 al 3. ¿Cómo funciona este pago mínimo definitivo? Vos vas dando cuotas mensuales del pago mínimo definitivo a cuenta del IR anual del 30%. Cuando llegas al final del año y vas a liquidar tu IR, entonces vos haces una sumatoria de todo lo que has dado en el año. Entonces, dice la ley, si el 30% al final del año es más que la sumatoria de todos los pagos parciales que has dado, vos vas solamente a pagar el 30% de tu IR. Pero si tus pagos mensuales suman más que el IR anual, se convierte esto en un pago mínimo definitivo. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere evitar la ley? Y es increíble. Aquí creo que los hermanos que nos observan, estoy seguro que van a coincidir conmigo. Existen empresas, mano, que tienen 10, 15, 20 y hasta 25 años
de hacer negocio y reportar de que no ganan. Y como no ganan, no pagan IR. Entonces no es posible. Y ahí se creó, no ahorita, hace ya muchos años, el tema del pago mínimo definitivo a cuenta del IR. Si tu IR, el 30%, es 100 pesos y vos diste 80, en el año, entonces vos vas a poner un diferencial, vas a poner 20 y ahí tenés 100. Pero, si tu IR es de 100 y vos en tus cuotas de pago mínimo anual diste 120 es tu pago mínimo definitivo. Eso es exactamente lo que dice la ley en relación al IR. Ahora, la propuesta. La propuesta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando como un mecanismo paliativo para garantizar cierta liquidez al impacto que pueda tener esta medida en estas principales y grandes contribuyentes? Si actualmente el impuesto sobre la renta en su pago mínimo definitivo, alícuota, es del 1% y va a caer al 3%, y va a subir al 3%, perdón, ese diferencial de 2 puntos porcentuales en el primer año se lo vamos a devolver con un título de deuda transable en el mercado secundario. Y en el año 2000, siempre es del 1 al 3, pero le vamos a devolver, en vez de 2, le vamos a devolver el 1. Y en el año 2021 no se le devuelve nada para que estén ya pagando sus 3%. ¿Me entiende? Entonces, con este título de deuda, perfectamente ellos bien pueden conseguir liquidez vendiendo ese título de deuda en el mercado secundario y me parece que es una excelente alternativa. Esta es la reforma relacionada al IR. Pero lo más importante, creo yo, que hay que destacar aquí, es que más de 100.000 empresas formales que están registradas ante la Dirección General de Ingresos no van a tener ningún tipo de afectación con este tipo de medidas. Estamos enfocando la medida en los principales y en los grandes contribuyentes. En otras palabras, es una reforma que está pidiendo que los que tienen más aporten más. Y yo creo de que esto es absolutamente justo, contributivo y distributivo aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Se crea algún nuevo impuesto? Eso es otro elemento que también caracteriza esta reforma fiscal. A diferencia de las reformas neoliberales que nosotros hemos venido conociendo y recordando a través de los diferentes gobiernos, en esta reforma no se crea ningún nuevo impuesto. Y eso es bien importante. Nosotros creemos que con el ajuste y las actualizaciones para garantizar de que los que tienen más paguen más, nosotros creemos suficiente. Nosotros creemos de que a estas alturas el pueblo de Nicaragua no puede estar teniendo más cargas impositivas. Las cargas impositivas que existen son suficientes y lo que nosotros tenemos que hacer es ir adecuándolas, ir actualizándolas o ir modificándolas, porque hay que reconocer que hay unas modificaciones. ¿Hay más cambios al IR o esto? Sí, sí, porque también nosotros tenemos cambios, por ejemplo, en la forma en que contribuyen los grandes directivos de las sociedades anónimas, por ejemplo. Está hablando de los bancos y de las grandes empresas, ya que normalmente contribuían al 15. A título individual. Ahora van a contribuir al 25, mano. Y yo creo que eso es correcto. Preguntarle a cualquier nicaragüense de que si estas personas que tienen dieta, estamos hablando de 4, 5, 7 o 8 mil dólares, ya asesores técnicos, etc. Y hay altos funcionarios de estas entidades, hombre, si están ahorita aportando el 15 y en este momento, en esta crisis económica, que dicho sea de paso, no fue por incapacidad del gobierno, no fue por ineficiencia del gobierno, no fue por mala administración del gobierno, sino que fue una crisis impuesta por una cuestión evidentemente de golpe de Estado en este país, aunque algunos que viven fuera vienen a decir de que no, pero solo los que vivimos aquí, solo los que nos metemos el zapato sabemos dónde nos chima, ya el que no usa el zapato no sabe dónde le chima, ya. Entonces, esta gente que estaba pagando el 15, ahora va a pagar el 25, mano. Y yo creo de que eso es correcto. De la misma manera que en el caso particular de la seguridad social, ya, los grandes salarios de este país van a pagar en base a su salario total, no a una parte de su salario. La mayoría de el porcentaje es el mismo para todos, ¿verdad? Claro, pero la mayoría, pero hasta ahora ha habido un techo. Hasta hoy ha habido un techo. Entonces, los trabajadores pagan
la mayoría de los trabajadores pagan por el 100% de su salario. El trabajador. El trabajador, pero los grandes funcionarios, los que se tienen grandes salarios, ya en este país, pagaban solamente por una parte de su salario. No, señor, aquí ya no es posible seguir con esto. Estamos en una situación complicada. Necesitamos garantizar más salud, más educación, mejores carreteras y reactivar la producción. Antes de la crisis, ¿verdad? Efectivamente, eso es elementos que van a estar contenidos en un ajuste al tema del INSS, que acordate que son dos temas que vienen paralelos, pero que no son la misma cosa. Para poner un ejemplo con esto, a ver, si Chagui, que gana ahí por 12.000, digamos, pongámosle 12.000, entonces Chagui pagará 7% sobre esos 12.000. Si ahorita está pagando el 6.25, va a haber... No, es que son dos cosas distintas. Pero si Omar gana 500.000, solo pagaba por 99.000. Es correcto, pero es correcto. Eso es lo que estás diciendo, es clarito. Si él ganaba 500.000, solo pagaba por 99.000. Pero si vos ganabas 20.000, pagabas por los 20.000. O sea, a quien le caía duro y tupido eran los trabajadores de este país. Por años. No, por décadas. Sí, por décadas. Y nosotros tenemos que reconocer que son cosas que tenemos que ir corrigiendo y llegó el momento de corregirlas. Y que los que ganamos más, porque aquí hay que entenderlo, los que ganamos más tenemos la responsabilidad ética y moral de contribuir más. Es que ha sido un debate en términos de justicia tributaria a nivel mundial. Pregunto, ¿estas reformas están más o menos en sintonía con lo que se tenía sobre la mesa en términos de agenda de reformas con los organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, etcétera? Mira, recomendaciones. Tal vez vos te recordás, porque también hemos estado en otros programas, aquí en este y en otros canales hablando sobre el tema, de que cada vez que venían organismos como el Fondo Monetario Internacional, lo primero que insistían era en la revisión y la racionalización, decían ellos. O sea, revisar lo que es el tema de las exenciones y exoneraciones. ¿Se toca esto? Claro que sí. Porque no es posible que en un país con un Producto Interno Bruto todavía tan pequeño, que es el más pequeño de la región centroamericana, ya no digamos de América Latina, nosotros tengamos un sistema de exenciones y exoneraciones que normalmente van de 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto, teniendo tantas necesidades que cubrir en este país. Es por eso que una segunda medida que también es importante destacar es el tema de gravar con impuesto al valor agregado algunos productos que están sometidos a transformación industrial. ¿Qué significa eso? Para que la gente lo entienda en cristiano. Los elementos o productos fundamentales de consumo popular de la canasta básica de las y los nicaragüenses continuarán exentos. Eso es lo primero que debemos de dejarle claro al pueblo de Nicaragua. Es más, gracias a Dios, y yo he visto que vos en tu programa, vos le das seguimiento al patrón de comportamiento de los productos en nuestro país y te has dado cuenta que se ha mantenido una estabilidad de precios en el mercado. Ha sido consecuencia de la fortaleza económica y la conducción correcta que el presidente Ortega ha tenido en materia económica en este país. Porque si no te imaginas una espiral inflacionista y los precios empiezan a dispararse. Entonces, primer elemento que debe quedar claro aquí. Los productos más importantes de consumo popular en este país no serán grabados con impuesto al valor agregado. Punto número 1. Y punto número 2, todos los productos, incluyendo los que sí a partir de esta reforma pueden tener una afectación a través del impuesto al valor agregado, si usted los va a buscar y adquirir en los mercados populares de este país, esos productos no pagan ningún tipo de impuesto al valor agregado. En otras palabras, es una reforma que, aunque está incorporando el impuesto al valor agregado a algunos productos que están sujetos a transformación industrial, por ejemplo,
¿Qué está exento? La gente lo que necesita entender es saber qué está no va a exento, pagar? qué no va a pagar. El gallo pinto. ¿Qué? El gallo pinto, el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, la sal, las postas de res, los menudos, vísceras y despojos, la carne de pollo, los filetes, las alas, la carne molida de pollo, la chincaca, el muslo, las piernas, el pollo en pieza, el pollo entero. En el caso de la leche líquida, por ejemplo, la leche íntegra, los huevos, el queso seco, el tomate, la cebolla, la chiltoma, el repollo, la papa, el banano maduro, el plátano verde, la tortilla, el pan, el pinolillo, el café molido en esas presentaciones pequeñas, el gas butano de hasta 25 libras, la luz eléctrica de consumo domiciliar hasta 300 kilovatios, el agua potable, los transportes, que en este país es el único país donde te puedes montar en una ruta de transporte urbano colectivo a 2.50 Córdoba, y los alquileres, todo eso continúan siendo exentos. ¿Los alquileres hasta qué precio? Los alquileres en general. En general. Aquí tengo De casa, que los alquileres de casa en general. En general. Obviamente, Claro, si ya en casa vos te lujosa, dedicas a un negocio de alquiler de casa o sos un condominio que estás vendiendo o alquilando apartamentos, usted va a pagar su IR, amigo. Pero si usted tiene una casita que la va a alquilar, no tiene por qué pagar el impuesto sobre la renta. Yo recuerdo una vez que hubo una discusión, entrarían los delicatessen, que le llaman. No, para nada. Para nada. Acordate que pagan un ISC y este tipo de productos que son consumidos por un segmento de la población que sí tiene alto poder adquisitivo, hombre, va a pagar lo que en derecho corresponde. Pues. Pero la mayoría, el 80% de la población consumidora en este país compra estos productos en los mercados municipales y en las ferias populares. Tengo pausa. ¿Qué se nos queda? Hablamos de lo que cambia respecto al IR y el tema de las exoneraciones, ¿verdad? Que por fin, digo por fin porque ese es un tema de muchos años. Cada que hemos dado cobertura a las reuniones con los organismos financieros internacionales, ese es un tema que ha estado sobre la mesa ahí, ¿verdad? Se le mete mano a las exoneraciones. ¿Qué se nos queda? Solo mencionarlo para desarrollarlo después de la pausa. Claro, se mantienen las exoneraciones de carácter constitucional, por ejemplo, los materiales escolares, las medicinas, los bienes agrícolas producidos en el país que no están sometidos a procesos de transformación o envases como el maíz, el frijol, el arroz con igual calidad 80-20, la gallina viva, los huevos de gallina, o sea, todo lo que es la comida del nicaragüense sigue protegida, con excepción de aquellos productos que sí sufren transformación, que incluso en este caso, yo te voy a decir algo. El IR para el trabajador no ese no se toca. Sí, ese no se toca. Yo creo que los trabajadores, la verdad es que han padecido y son los que han hinchado el cuero y han puesto el lomo en esta situación y yo creo que hay que protegernos. Estamos claros también con el tema del IVA, ¿eh? No se tocan los productos básicos de consumo del pueblo. Claro, hay otros temas, por ejemplo, el impuesto específico de consumo a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas. Dejemos esto para después de la pausa. Regresamos. Continuamos conversando con el diputado Guálmaro Gutiérrez sobre el proyecto de reforma a la ley de concertación tributaria. Hablamos sobre qué cambios abarca el proyecto en materia de IR, en materia de IVA y exoneraciones. Quedamos con el impuesto selectivo de consumo. Sí, en este caso particular yo creo de que hay medidas que van a ser respaldadas por el pueblo nicaragüense. Por ejemplo, en el caso de incrementar el impuesto específico de consumo a los cigarrillos. Yo creo de que nadie va a estar en contra de una medida de ese tipo. Ahora el cómo será lo que se va a discutir en la comisión. Pero en términos generales, para que más o menos tenga claro la población, solamente en el año 2017 se invirtieron 744 millones de córdobas de los tributos en el Ministerio de Salud para atención de enfermedades relacionadas con el consumo causadas de tabaco. Por el cigarrillo. Causadas por el cigarrillo. Y el Estado nicaragüense, como muchos estados en el mundo, tiene un compromiso de llegar hasta el 70% de tributo como valor total con la OMS para el valor total del cigarrillo. En el caso de las bebidas alcohólicas también va a haber un incremento de 50 córdobas por litro de alcohol absoluto a estas bebidas alcohólicas, vinos y cervezas.
Y en el caso de las bebidas azucaradas, que se incrementa el ISC del 9 al 15 para lo que son gaseosas, jugos, refrescos, o sea, bebidas de muy bajo valor nutricional y que realmente causan afectaciones a la población. Al final de esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a perseguir? Nosotros tenemos que cerrar una brecha de aproximadamente 25.000 millones de córdobas, que nosotros tenemos que cerrar entre el presupuesto y el déficit del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Solamente para el 2019, esta medida del impuesto sobre la renta, que grava a los que más tienen en este país y no toca para nada a los que tienen menos, nos va a dar 4.279 millones de córdobas. En el IVA, nosotros pretendemos perseguir 2.000 millones de córdobas. En el ISC, 3.419 millones de córdobas. En racionalizar las exenciones y exoneraciones del DAI y el ISC, 280 millones de córdobas. Y en leyes sectoriales, por ejemplo, para el tema de los cánones de pesca, bolsa agropecuaria y la minería, 172 millones de córdobas. O sea, podemos conseguir en el año 2019 10.168 millones de córdobas, que son aproximadamente 2.3% del PIB, que necesitamos obtener para garantizar que todas las reivindicaciones que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a partir del 2007 y hasta esta fecha ha garantizado al pueblo nicaragüense, que se continúen garantizando. Aquí el pueblo pobre de este país no puede estar pagando los platos rotos y tiene el derecho a seguir gozando de atención en salud gratuita y de calidad, de atención en educación gratuita y de calidad, de mejores carreteras, de mejor infraestructura vial, de mejor atención al sector productivo y fundamentalmente de mejor atención a la seguridad ciudadana. Es lo que persigue la reforma. No es muy difícil predecir, anticiparse a la reacción, por ejemplo, del COSEP, Yanchan y los grandes empresarios. Obviamente está como pisando algunos callos esto, claro. pero bueno, en principio van a tratar de... Digo van a tratar porque es fácil anticiparlo y porque son predecibles. Van a tratar de decir que esto desincentiva la inversión, que afecta al empleo, porque afecta la rentabilidad y capacidad de las empresas, etc. Ya te dije, más de 110.000 empresas de este país no van a ser tocadas. Tan sencillo como eso, los que me generan prácticamente el 80% de la fuerza laboral formal en este país. Y los otros que sí van a ser tocados van a tener un mecanismo que les puede proporcionar liquidez temporal. Pero lo que no podemos permitir es de que las grandes mayorías paguen los platos rotos. Porque la otra opción, Ervin, es agarrar los 14.000 millones de educación y recortarlos a la mitad. Agarrar los 14.000 millones de salud y recortarlos a la mitad. Agarrar los 6.300 millones de infraestructura y recortarlos a la mitad. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que padece? El pueblo. Menos agua potable, menos alcantarillado sanitario, menos crédito al sector agropecuario. ¿Quiénes son los que padecen? El pueblo pobre de este país. Y definitivamente el pueblo pobre no fue el que desestabilizó económicamente a este país. Nosotros tenemos que garantizar que las reivindicaciones y el estado de bienestar continúe siendo una realidad para las y los nicaragüenses. Antes de que nos adelantemos a otra cosa, me gustaría que pusiera ejemplo de los productos que dijiste que están sujetos a transformación, pero que hay una opción para que la gente no pague. Por ejemplo, y todos son productos que se producen nacionalmente, porque si vos los compras importados, pagás el IVA ya. Todos estos productos ya pagan IVA hoy. Son los que están producidos nacionalmente, como por ejemplo el jabón de lavar, el detergente, la pasta de dientes, el papel higiénico, el jabón de baño. Esas cosas, si se producen nacionalmente, actualmente no pagaban IVA, van a pagar IVA. Pero si te vas a los mercados municipales, si te vas a los mercados populares, si te vas a las ferias populares a comprar ese mismo producto, ese producto no paga ningún tipo de tributo para ningún nicaragüense. O sea, y esa es la protección. Esa va a mantener su precio en los mercados, incluso en las distribuidoras. Es que todos tienen que mantener su precio, porque la verdad es de que no se está afectando fundamentalmente los productos que consumen los grandes sectores económicamente vulnerables de nuestro país. Ahora, la explicación es esa. Si yo lo compro en el mercado, en la distribuidora, pago ese precio. No pagás. Si lo pago en otro lado, no pagás. No. Si vos lo podés comprar en el mercado, en una distribuidora, no pagás. Pero si ahora, si vas a pagar a si vas a buscar a un supermercado, ahí sí. Ahí sí lo pagás. Ahí sí, porque hay también un proceso, acordate, de comodidad, etcétera. Hay muchas cosas por las que se pagan, pues. Pero en los mercados municipales, por ese producto no se paga un centavo de IVA. Se nos agotó el tiempo. Obviamente es un tema para seguir
abordando, ¿verdad? Y creo que habrá tiempo. Consumidores y usuarios tienen que informarse. Habrá tiempo porque esto entra hoy a la Asamblea Nacional. Nos anunciaste, Guálmaro, que probablemente ya el jueves estaría dictaminado para posteriormente su aprobación. Así es. Comentario de cierre. Muchísimas gracias. Solamente quiero reiterarle al pueblo de Nicaragua que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continuará garantizando y haciendo todos los esfuerzos necesarios para continuar garantizando ese estado de bienestar, esa reducción de la pobreza, esa igualdad y equidad que ha caracterizado la gestión del gobierno del presidente Ortega y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. No vamos a dar un paso atrás de todas las reivindicaciones sociales y económicas que nuestro pueblo ha venido obteniendo a partir del año 2007. Y es por eso que necesitamos aprobar esta reforma fiscal, para que los que tienen más paguen más, para garantizar que el pueblo pobre siga teniendo acceso a todas estas reivindicaciones. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa y regresamos con un tema también importante. Tenemos full agenda hoy. La revista nos está concediendo unos 10 minutos. Vamos a recibir a María Antonieta González. El tema es la agenda latinoamericana. Volvemos.